Bueno, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Le doy inicio a este nuevo capítulo de Masterclass de Floxu Academy. Mi nombre es Rafael Ceja, soy supervisor comercial en Floxu y hoy nos acompañan Giovanni Benvenuto. Él es líder de ingeniería en Floxu y nos acompaña Felipe Masi, líder de Customer Success en Floxu, para conversar sobre integraciones en el mundo de la automatización. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para comenzar, les comento un poco de qué estaremos hablando el día de hoy, cómo va a ser el orden. Primero, voy a dar una breve introducción a este tema. Luego estaremos pasando a nuestro panel de discusión con expertos, que los acabo de presentar. Luego haremos una demo en vivo de un ejemplo real de una integración. Y finalmente pasaremos a consejos clave para una integración exitosa. ¿Sí? Para comenzar, hablaremos de por qué integrar aplicaciones, ¿no? Ese es un poco lo que nos trae hasta acá, porque para meternos en esto, evidentemente hubo algún desafío previo. Y estos son los típicos casos, ¿no? Nos encontramos en situaciones donde hay una duplicación de datos, o sea, los sistemas no están integrados, la misma información puede existir en distintos lugares, lo que aumenta el riesgo de inconsistencias y errores, evidentemente. Otro punto bastante clave es la ineficiencia en los procesos. Cuando se da esto, a falta de integraciones, los colaboradores pueden tener que ingresar manualmente en distintos sistemas, ingresar distintos datos, y obviamente esto consume tiempo, recursos, hay posibilidad de errores, etc. Otro punto es la falta de visibilidad, ¿no? La falta de integración puede dificultar la obtención de una vista completa y en tiempo real de la información, y esto a veces nos lleva a una toma de decisiones, digamos, complicada. Y finalmente, retrasos en la comunicación, ¿no? La falta de integración puede llevarnos a retrasos entre distintas áreas de la organización, y esto evidentemente va a impactar negativamente en la colaboración y en la productividad. ¿Sí? Para esto les leo una breve definición de lo que es integración entre aplicaciones de software y luego ya damos paso a los expertos para que nos comenten un poco sobre el tema. La integración entre aplicaciones de software es el proceso de conectar dos o más aplicaciones para que puedan compartir datos y funcionar de manera conjunta, de manera eficiente. Esto implica la comunicación y la transferencia de información de manera automatizada. ¿Sí? Esto a manera introductoria. Ahora entonces, como les decía, le damos pase a los expertos. La idea es que nos comenten un poco sobre sus experiencias, sobre su conocimiento y enriquecer esta instancia. ¿Sí? Vamos comenzando con una breve pregunta, como para abrir la cancha. Seguramente en el público hoy tenemos líderes técnicos, líderes no técnicos de sus empresas. Entonces, como para facilitar un poco la comprensión, les preguntaría cómo definirían el significado de las integraciones entre sistemas, de manera que todos, digamos, podamos entrar juntos a este barco. Bueno, bien, primero que nada, agradecer a todo el mundo que vino por su tiempo, por su disponibilidad. Y nada, para responder ahí la pregunta que hace Rafa, es un poco lo que leyó ahí en la definición. Yo creo que en el mundo de la tecnología, cuando hablamos de integraciones, nos referimos a conectar diferentes sistemas. Pueden ser aplicaciones o mismo piezas de software para que trabajen en conjunto. Así de simple. Y ahí a mí me gusta hacer como una analogía con el mundo real, y es como hacer que distintos instrumentos musicales toquen juntos en armonía, creando así una melodía más linda y a su vez más compleja de lo que cualquier instrumento por sí solo puede hacer. Otro ejemplo, tal vez un poco más simple, más de la vida real, es cuando dos personas que hablan de diferentes idiomas pueden comunicarse a través de un simple traductor. Pero bueno, nada, llevándolo tal vez un poco más al mundo de la informática, una integración simple puede ser lo que conocemos con un CRM y un sistema de correos electrónicos. Para así, no sé, automáticamente se pueden mandar correos electrónicos de agradecimiento cuando se hace una compra, por ejemplo, o mismo recordatorios de renovación de servicios. Otro ejemplo bastante usado en el mundo de la informática
es cuando un sistema de e-commerce se integra con un sistema de logística e inventario, donde cuando una persona compra, la tienda actualiza automáticamente el inventario en tiempo real. A su vez, tal vez si hay acá algún desarrollador, un típico, una típica integración puede ser, por ejemplo, un IDE de desarrollo o mismo una herramienta que utilice código para así integrarse con una inteligencia artificial generativa, de las que están de moda, y así nos ayude a generar código más rápido y automáticamente. Genial, espectacular, súper claro el ejemplo. Gracias, Gio. Les consulto, ¿por qué es importante elegir entre herramientas que se integran? Bueno, esa la puedo agarrar yo. A ver, para mí lo primero que hay que entender es, las empresas actuales, digamos, tienen una gran cantidad de herramientas que usan. Si nosotros nos vamos a pensar, usamos, por ejemplo, un sistema contable, un sistema de recursos humanos, un sistema de facturación, explotamos los datos, las métricas en otro sistema, usamos herramientas de comunicación con clientes, chat, mail, WhatsApp, herramientas de marketing, etcétera. Digamos, hay una gran cantidad de herramientas que usan las empresas hoy en día. Y, digamos, además de haber una gran cantidad de herramientas, el flujo de información entre estas herramientas, por lo general es relevante. En esos casos, cuando hay muchas herramientas y un gran flujo de información, es que empieza a ser necesario y de gran utilidad, digamos, tener estas herramientas integradas. Un ejemplo concreto que puedo poner a bueno, un cliente que vino interesado en contratar Floxu, nos decía que tenía un proceso de gestión de oportunidades comerciales. Entonces, ellos captaban interesados en su producto o servicio por publicidad, contacto por redes sociales, WhatsApp, correos, y bueno, se las asignaban a una persona del equipo comercial. A su vez, esa información que captaban la cargaban en un CRM. Después, cuando concretaban la oportunidad, lo cargaban en un sistema de facturación. Todo esto, digamos, iba una persona y lo cargaba en el sistema. Después, obviamente, lo cargaba en una planilla Excel, digo, digamos, porque casi todas las empresas lamentablemente usan Excel para todo. Después lo cargaban en un Trello para tener como un pantallazo visual de la cantidad de clientes. Además, bueno, le enviaban un mail a la gerencia diciendo, mirá que tenemos un cliente X que se acaba de dar de alta, digamos. Había una gran cantidad de tareas que eran repetitivas, que ellos no eran conscientes, digamos, porque siempre, digamos, fue la forma que siempre trabajaron. Eh, digamos, eso les generaba diferentes problemas que después los podemos conversar, pero el primer consejo que yo haría es, bueno, lo que tengo que hacer es una auditoría de los procesos. Y cuando digo auditoría, no implica contratar a una empresa que hace auditoría. Digamos, nosotros tenemos que pensar cómo en nuestro flujo de trabajo, cómo estamos cargando la información, cómo estamos enviando y comunicando la información entre las diferentes herramientas, los diferentes equipos, y ser conscientes si hay oportunidades de automatizar eso. Eh, un poco más en la pregunta que me hacía Rafa de por qué es importante. Bueno, principalmente por la calidad de la información. Es importante que la información esté correcta en todas las diferentes herramientas que usan los diferentes equipos. Y además, la información se precisa en el momento preciso. Por ejemplo, en este proceso de oportunidades comerciales que yo comentaba hoy, bueno, cuando se da de alta un cliente, queremos que se envíe la información al sistema de facturación en ese momento, porque le tenemos que facturar. El equipo de administración tiene que tener esa información ya. Digamos, si el ejecutivo comercial se olvidó y envía la información a las 2 semanas, bueno, eso genera un problema. Eh, Además de poder evitar errores, ¿no? Digamos, si la persona se equivoca cargando del proceso digamos, de la herramienta comercial, lo carga mal en el sistema de facturación, lo carga mal en el Excel, lo carga mal en el Trello, bueno, eso genera un problema evidente. Otro beneficio, ahorro de tiempo, y además nos permite centrar nuestras energías, nuestras tareas, tenemos que hacer tareas que sumen valor real. Creo que a ninguna persona, ningún empleado le gusta estar haciendo tareas repetitivas de poca creatividad. A ver, en definitiva,
tener las herramientas y los procesos integrados, lo que va a generar es una mejora operativa, que digamos, la empresa va a ser más efectiva, digamos, el flujo de comunicación va a ser más eficaz y más eficiente porque los recursos consumidos van a ser, digamos, van a estar reducidos, digamos. O sea, y todo eso, esa mejora operativa, lo que va a generar es clientes y empleados, colaboradores más contentos, que bueno, en definitiva es vital. Bien, yo lo que agregaría a todo eso que dijo Feli es lo que tiene que ver con la innovación. Un claro ejemplo es el año pasado el boom que hubo con la inteligencia artificial, ¿verdad? El surgimiento de GPT-3 y, bueno, como todos nosotros, las empresas, las personas, corrimos atrás de ese boom y todos quisimos incluir todo lo que tiene que ver con esta inteligencia artificial generativa para incluir a nuestros flujos, para que nos ayuden a mejorar, no sé, redacciones, flujos tal vez que eran bastante repetitivos, etcétera. Bueno, si tuviéramos una integración flexible, tuviéramos una herramienta donde nos beneficiáramos de integraciones, podríamos perfectamente haber usado la API que estas inteligencias artificiales generativas brindaban y así utilizarlos en algún flujo, tal vez pasar un posible mail de prospecto, por ejemplo, pasarlo por la inteligencia artificial para que lo mejore, para hacerlo un poco más específico a la empresa y así un montón más de ejemplos que nos permiten innovar en nuestro rubro. Clarísimo. Les consulto, ya que en nuestro público, dado que hay mucha gente de Floxu interesada en Floxu, me gustaría consultarles más llegado a lo que es BPM, las ventajas de optar por herramientas que son integrables. Bueno, esa la agarro yo. Básicamente, una herramienta de gestión de procesos como Fluxo, por ejemplo, lo que termina haciendo es gestionar orquestar el proceso de integraciones y el flujo de información. Por ejemplo, el ejemplo que yo daba hoy de este cliente que vino interesado en un proceso de gestión de oportunidades comerciales, digamos ahí, Fluxo o cualquier herramienta similar, digamos, se le podría hacer un proceso para gestionar todo eso. Entonces, por ejemplo, en el flujo, digamos, se puede cargar la oportunidad comercial, se le puede asignar de manera automática a un ejecutivo en base a unos parámetros que puede ser quién es el cliente, cuál es el potencial de facturación, eh, la ubicación del cliente, etcétera. Digamos, podemos gestionar la integración con diferentes herramientas, por ejemplo, de comunicación. Si a los 2 días yo no he tenido contacto con esta persona, le voy a enviar un WhatsApp, le voy a enviar un Slack, etcétera. Eh, digamos, se pueden definir diferentes etapas del proceso bien definidas. Ahora estamos en la etapa de hacer una presentación de mi producto. Eh, Después de eso, voy a enviarle una cotización de manera automática. Puedo enviar un PDF, enviarlo por mail o me puedo integrar con una herramienta que me haga de manera automática una presentación, una cotización, enviársela por correo. O sea, cuando concreto el cliente, puedo llamar a otra herramienta de facturación y le puedo pasar los datos, cómo llama el cliente, cuál es su root, etcétera. Eh, digamos, lo que comentaba hoy, puedo también enviar un mail automático a la gerencia de la empresa que en ese caso le interesaba, digamos, todas esas tareas que antes se hacían de manera manual, ahora van a estar dirigidas por la herramienta de gestión de procesos. También se puede enviar los datos a un sistema de reportería, se puede crear un segundo proceso que no sea comercial, sino que sea de gestión de onboarding del cliente, por ejemplo, para enviarle información de interés, los primeros pasos con nosotros, tener una cierta parte del proceso donde le enviamos una encuesta de satisfacción, que podrá ser, digamos, se podrá integrar con una herramienta de encuestas, por ejemplo. Entonces, digamos, en definitiva, como decía al principio, estas herramientas de gestión de procesos lo que hacen es dirigir todo el flujo de información y gestionar esta operativa que involucra personas individuales, diferentes equipos de la empresa y cómo se vinculan con la tecnología de la empresa.
Bien, Sí, ¿y tal cual. qué tipo Yo, de... yo quería Sí, agregar sí, una sí, cosa sí. a lo que dijo Felipe, es que nada, el concepto clave me parece acá del BPM es que cada empresa es única. Y como cada empresa es única, tiene flujos únicos. Y acá es donde el BPM es donde tiene la magia, es donde tiene la versatilidad, es donde tiene todo lo que vos podés agarrar y decir, yo tengo una decisión, en este caso integro, en este caso no integro, y ahí habilito a dar que los flujos míos de mi empresa se puedan adecuar a las integraciones y a las herramientas que ya tengo. Solo quería agregar eso nomás. Genial. Gio, ya que agarraste la palabra, te consulto, hablando más en términos macro, ¿qué tipos de integraciones podemos hablar, presentar? Bueno, bien, te la respondo. En cuanto a integraciones, hay diferentes tipos de tecnologías y protocolos que están involucrados en el mundo. Los más comunes y a su vez que se soportan en Floxu son las APIs, las famosas APIs, los webhooks y los scripts personalizados. En cuanto a APIs, nada, como definición, son un conjunto de reglas y definiciones que permiten que en dos aplicaciones se comuniquen entre sí, donde un sistema es el solicitante y el otro es el proveedor, tan simple como eso. Es como un intermediario que pasa solicitudes y respuestas entre un sistema y otro, ¿sí? Para que se hagan una idea, las APIs están en todos lados, ¿ok? Cuando nosotros abrimos el celular y utilizamos alguna aplicación estilo Instagram, o mismo enviamos un mensaje instantáneo, o chequeamos el clima simplemente, por atrás estamos utilizando APIs. Por otro lado, los webhooks, en esencia, es una forma de API, pero al revés. Es como que una aplicación proporcione a otras aplicaciones información en tiempo real, ¿sí? Claramente las otras aplicaciones tienen que estar predispuestas a recibir esa información. Un ejemplo de esto puede ser configurar un webhook para que un sistema de soporte técnico le notifique a un sistema de ventas cuando un ticket se cierra, por ejemplo, y así evitar que el sistema de ventas esté constantemente chequeando si el ticket está cerrado o mismo que la persona de ventas le consulte a la persona de soporte técnico si el ticket se cerró o no se cerró para enviarle una factura de cobro, por ejemplo. Luego, nada, los scripts personalizados son un poco más difíciles de entender, pero son pequeños programas, o bueno, pueden ser conjuntos de instrucciones, que son escritos para nada, realizar tareas específicas que no se pueden lograr a través de las capacidades estándares específicas de las APIs o de los webhooks, ¿sí? Nada, un ejemplo de un script que se me ocurre puede ser extraer datos de un sistema de ventas, por ejemplo, un RP puede ser, y procesar estos datos según algunas reglas empresariales que yo defino y que son específicas a mi empresa. Y luego, nada, esos datos procesados los puedo cargar en una plataforma de análisis de negocio. Así, nada, brindando mucha más flexibilidad o funcionalidades que tal vez las APIs o los webhooks, que son un poco más estándares, no me permiten. Bueno, me gustaría, ya que está muy interesante lo que están contando, ver algún ejemplo real de todo esto, algún ejemplo de una integración. A ver Dale, si Feli, vos te animás. sí, sí. Bien, pensé que estaba muteado, pero no. Sí, bien, voy a mostrar un ejemplo de una integración de Floxu con Slack. Slack es supongo que la mayoría lo conoce, por los dos. Aclaro, es una herramienta de comunicación que muchos equipos lo están usando. Y voy a dar como ejemplo un proceso de solicitud de préstamo. Supongamos que soy una empresa financiera prestamista y tengo un formulario público de Floxu que ahora se lo voy a mostrar, que bueno, puede estar embebido en mi página web de mi empresa, por ejemplo. Y ahí las personas interesadas en solicitar un préstamo van a llenar su información personal, cuánto dinero quieren solicitar, a qué plazo, etcétera. Y ahí vamos a crear una instancia de proceso Floxu de un proceso de aprobación de solicitudes de crédito. Bueno, tendrá un flujo de aprobación, de validar que la documentación es correcta, de firma de la documentación, etcétera. Y en cierta parte, digamos, al principio del proceso lo que voy a hacer es notificar a equipos internos por Slack. Por ejemplo, la gerencia me pide que por cada solicitud que haya yo envío un mensaje en Slack.
o si el cliente pide que lo llamemos, por ejemplo, bueno, pasarle al equipo de soporte, pasarle cuál es el celular, cuál es la persona, etcétera, para que lo contacte directo. Bien, acá tengo el formulario público de Floxu, que como dije, bueno, la idea es que yo soy una empresa financiera y disponibilizo este formulario para que cualquier interesado pueda solicitar un préstamo. ¿Bien? Entonces, le voy a pedir el nombre, el apellido, su fecha de nacimiento, su celular, correo, por ejemplo, la antigüedad laboral, cuánto es su sueldo, un recibo de sueldo, cuánto dinero pide, a qué plazo y si quiere que lo llamemos. Ahora le voy a mostrar cómo es el flujo. Bien, esto comienza entonces con una solicitud, que es básicamente el llenado del formulario, y vamos a hacer una notificación por Slack a la gerencia de la empresa que me pidió que siempre envíe un mensaje cuando hay un interesado. En caso, además, que la persona quiere que lo llamemos, digamos, acá voy a tener una bifurcación del proceso. Si el cliente quiere si el cliente quiere que lo llamemos, ahí voy a hacer otra notificación por Slack al equipo de soporte y le voy a pasar los campos del formulario del teléfono, el monto que está solicitando, el plazo, etc. Bien, así que ahora vamos a probarlo. Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre es Juan Pérez, mi fecha de nacimiento vamos a poner cualquier cosa. Uy, ¿dónde me sale a ver acá? Saco esto. Bueno, lo pongo acá arriba. Mi celular, 099-123-456, por ejemplo. Acá voy a poner mi dirección, voy a poner, por ejemplo, Soca 1531 Montevideo. Acá, si ven, tengo una validación de esa dirección, que me olvidé de contarles. Aquí tengo una integración con Google Maps, que lo que hace es, desde Floxus se envía esta dirección que la persona está escribiendo, que se pudo haber equivocado, puede no ser demasiado precisa, y acá lo que hace Google Maps es devolverme la dirección exacta. En realidad, la dirección es Avenida Francisco Soca 1531, no es Soca 1531. Entonces ahí, bueno, eh, ahí ya se puede, o sea, esto ya es un ejemplo de lo que conversamos hoy de la calidad de la información. Si yo esta dirección después se la tengo que compartir a otro equipo o a otra herramienta, por ejemplo, le tengo que enviar la documentación a firmar al cliente. Entonces, capaz que tengo una herramienta de cadetería y yo lo que quiero es enviarle esta dirección correcta. Como ejemplo nomás, obviamente este campo de formulario en la vida real estaría oculto, pero bueno, para efectos de esta presentación lo dejé visible. Vamos a poner un correo personal, suponemos que estoy hace 3 años trabajando, tengo un sueldo de 100.000 dólares anuales y voy a solicitar un préstamo de 1.000, por ejemplo, a 4 años y digo que quiero que me contacten. Voy a ingresar. Aquí, bueno, soy una persona interesada en el préstamo. Y acá lo que comentaba es que lo primero que va a pasar es una notificación por Slack a la gerencia, que se está acá, que dice nueva solicitud de préstamo por $1.000. Y ahora voy a mostrar cómo hice esa integración. Bien, acá lo que hice fue una integración directa. Yo lo que hice fue revisar la documentación de Slack sobre cómo debo configurar el Floxu para llamar al servicio de Slack de enviar un mensaje. Entonces ahí leí la documentación y además me ayudé por ChatGPT, que bueno, me dijo paso a paso cómo hacer esta integración. Lo que tengo que poner, digamos, es digamos, la información que Slack precisa, le tengo que enviar con determinado protocolo. Eso es en parte lo que comentaba Giovanni. Tengo que decir cuál es el canal de Slack que quiero enviar, cuál es el título que quiero deponer, nueva solicitud de préstamo, cuál es el mensaje que quiero dar, nueva solicitud de préstamo por determinados dólares, que lo voy a poner, lo voy a cargar del campo del formulario. Bueno, como ven, digamos, acá hice una integración
como comentaba, de Floxu a Slack directamente, una iteración que hice, bueno, revisando la documentación. O sea, esto fue un ejemplo de Slack, pero bueno, podría haber sido cualquier otra herramienta. En este caso es Floxu, que llama a Slack para enviar un mensaje. Y esta segunda integración, que yo decía, bueno, si el cliente quiere que lo llamen, voy a notificar al equipo de soporte por Slack también, al equipo de atención al cliente, y le voy a pasar el teléfono de la persona, cómo se llama y demás. Y acá, lo vamos a ver acá, que, bueno, me llegó a este canal de Slack que dice: Juan Pérez solicitó información sobre un préstamo de $1000 a 4 años, contactar al, y acá tenemos el celular, por más información acceder a la instancia Floxu Solpres 14. Y esta integración, digamos, también es con Slack, pero es una integración que Floxu tiene de manera nativa con Slack, o sea, es lo mismo que yo hice acá, acá, pero, digamos, Floxu ya lo hace de manera nativa. Entonces, en este caso, Slack es una integración mucho más simple. Yo no tuve que leer la documentación de Slack, por ejemplo, digamos, de una forma mucho más sencilla. Yo simplemente dije cuál es el canal de Slack al cual quiero enviar un mensaje, que se llama Masterclass Aviso de Solicitud de Préstamo, y le escribí el mensaje, que voy a tener el campo nombre, el campo apellido, por ejemplo, Juan Pérez solicitó información sobre un préstamo de $1000 a 4 años, etc. Bueno, y eso es eh, lo que se estaría enviando a Slack. Entonces, digamos, cuando conversamos sobre, bueno, qué rol tienen estas herramientas de gestión de procesos en las integraciones, bueno, digamos, por lo general podemos hacer una integración con cualquier herramienta, pero también hay algunas herramientas donde ya está simplificada esa integración, como es el caso de Slack para Floxu. Esta funcionalidad, bueno, todavía no está activa, pero pronto quedará publicada. Y bueno, Facundo, nuestro gerente de producto, me dio permiso para mostrarles esta funcionalidad. Pero en fin, quería mostrarles eso, que bueno, podemos hacer una integración directa, o bueno, hay herramientas que ya simplifican el proceso. Después, bueno, ¿cómo seguiría este proceso? Solamente a modo de ejemplo, bueno, acá el equipo de soporte haría un primer contacto, después puede haber un equipo que revisa la solicitud, por ejemplo, y revisa si la información está completa. Después, si se demora, por ejemplo, 4 horas, puedo configurar que notificar por Slack, notificar por WhatsApp, enviar un mail al equipo de supervisión, por ejemplo. Después pasar a una etapa de analizar el riesgo, digamos, se le puede prestar esa cantidad de dinero a esta persona. Esto también podría incluir una integración con un sistema de clearing, por ejemplo, que me diga si esta persona es deudora. Entonces, bueno, ahí obviamente eso va a influir si le puedo prestar dinero. Puede haber una etapa de firma de documentación que yo comentaba hoy. Quizás le tengo que enviar la documentación, se la tengo que enviar a la casa, capaz, y bueno, ahí puedo tener una integración con un sistema de cadetería, y ahí me interesa enviarle al sistema de cadetería la dirección que esté correcta, o quizás pueda haber una integración con un sistema de firma digital. Bueno, habría que evaluar si es posible eso, o tener, por ejemplo, un correo de notificación al cliente. Puedo enviar, digamos, al final, cuando ya se firma todo, puedo enviar los datos a un sistema core. Digamos, acá estoy mostrando diferentes ejemplos de integraciones y diferentes acciones que un BPM me puede permitir. Y como comentaba hoy hace un rato, bueno, un sistema de gestión de procesos lo que hace es, bueno, dirigir todas estas interacciones entre personas, entre tecnología y demás. Acá para finalizar puse un ejemplo de el proceso queda pausado 3 días y después me integro con una herramienta que envía una encuesta de satisfacción para, bueno, evaluar cómo fue el proceso. Bueno, ahí termina todo. Pero bueno, este es
un ejemplo y bueno, básicamente quería mostrar eso, cómo una herramienta de BPM termina orquestando todas estas interacciones y todo este flujo de información entre diferentes equipos y diferentes tecnologías del ecosistema tecnológico de las empresas. Bueno, creo que está pronta la... Genial, Feli, clarísimo. Vimos ejemplos entonces de integraciones low code, un ejemplo claro de una integración no code, y mencionaste un poco alto nivel otros ejemplos. No sé si querés agregar algún comentario de este tema de ejemplos de integraciones. Sí, sí, ahí tiene anotado otros ejemplos sí, que hemos visto, bueno, en el caso de Fluxus, que es con la herramienta con la cual he trabajado. Digamos, creo que para que se entienda bien, creo que hay dos escenarios diferentes. Digamos, si la herramienta BPM tiene la proactividad de ir a buscar o hacer una acción sobre otra herramienta, o es al revés, que queremos hacer una acción sobre el BPM. Por ejemplo, en el caso que yo mostré hoy de la dirección, ahí Floxu llama a un servicio de Google Maps para validar una dirección. O sea, puede ser para un proceso que involucra alguna gestión logística. Ahí Floxu desde el formulario llama a Google Maps. Otro ejemplo puede ser un proceso de pago de proveedores. Digamos, esto también es un ejemplo real. Todo lo que estoy comentando ahora son ejemplos reales que he visto. Un proceso de pago a proveedores, que se ingresa una solicitud en Flux, hay que pagarle determinada cantidad de dinero a este proveedor. Bueno, tiene un flujo de aprobación y en cierta parte se consulta a una base de datos de proveedores para traerme, por ejemplo, cuál es el número de cuenta del proveedor, cuál es la sucursal, persona de contacto, etc. Entonces, ahí también desde el formulario de Fluxus puedo consultar información eh, y traerme más información de esa base de datos externa. En ese proceso también de pago de proveedores, lo que tiene el cliente es que en cierta etapa del flujo de proceso lo que definieron es enviarle información de la transferencia que se hizo al sistema propio interno de la empresa. ¿Bien? Y digamos, ellos tienen un desarrollo para hacer las transferencias. Entonces envíale $100 a la cuenta X de sucursal X de determinada institución financiera. Bueno, y ahí el sistema puede hacer la transferencia. Ahí es Fluxo, por ejemplo, que en determinada parte del proceso llama a un servicio de este sistema interno que después ejecuta el pago al proveedor. ¿Qué otro más tenía? Bueno, el Slack es un ejemplo de los que comentaba ahora. Digamos, Floxu llama a un servicio de Slack para enviar un mensaje. Y si lo pensamos al revés, digamos, cuando tenemos una determinada herramienta y queremos hacer una acción sobre el sistema BPM, digamos, ¿qué se puede hacer o qué ejemplos hay? Ahí, por ejemplo, en el caso que di hoy del proceso de solicitud de préstamo, que yo me mostraba que como interesado en el préstamo llenaba un formulario de Fluxu. Bueno, ahí nosotros tenemos un cliente que lo que hizo es, ellos interactúan con los potenciales clientes en un chat que está en su página. Entonces le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, apellido, fecha de nacimiento? ¿Cuánto querés solicitar? ¿A qué plazo? Etcétera. Esa información se va guardando en el chat y cuando la persona se decide, pone quiero el préstamo, quiero que me contacten, etc. O sea, en el chat le aparece un botoncito para elegir y después automáticamente esa información se transfiere a Floxu. Y ahí comienza el proceso de aprobación de créditos. Ahí es, desde un chat en este caso, se hace un llamado a un servicio de Floxu que es para iniciar una instancia de proceso de manera automática. Y el otro ejemplo que tenía de un proceso digamos, perdón, es una herramienta de gestión de recursos humanos, es una empresa que tiene gran cantidad de empleados y lo que nos comentaban es,
tenemos un flujo importante de empleados que entran y empleados que se van. Por semana se da una determinada cantidad, digamos, una cantidad importante de de personas llegan, y otra cantidad se va de la empresa. Entonces, es bastante tedioso para nosotros gestionar crearle un usuario a esa persona, crearle el rol a esa persona, eliminar el usuario de la persona que se fue, etcétera. Entonces ahí lo que les sugerimos es que, bueno, lo que terminan haciendo es que desde su sistema de gestión de recursos humanos, cuando hay un nuevo empleado, seleccionan ¿precisa acceso a Fluxus, sí o no? Si dice que precisa acceso a Fluxus en ese sistema de recursos humanos, eso automáticamente llama a un servicio de Fluxus que lo que hace es enviar una invitación de manera automática a esta persona que está ingresando a la empresa y le asignan un determinado rol. Entonces ahí la gestión de invitación al usuario, la gestión de roles, la pudieron automatizar y bueno, era un dolor importante por el flujo de gente que había en el día a día. Y bueno, o sea, estos ejemplos que dije son el segundo caso, ¿no? Como desde una herramienta externa, un chatbot, un sistema de recursos humanos, hago un llamado sobre un BPM, por ejemplo, Fluxus, hago una acción sobre Fluxus, por ejemplo. Gracias, Feli. Les comento, estaba revisando el chat. La verdad que está muy interesante todos los intercambios que hay. Les digo, sí, tengan en cuenta al finalizar, tendremos un espacio en particular para consultas y comentarios y ahí podremos profundizar. Les consulto para seguir un poco con este tema. Haciendo el ejercicio de que yo soy una persona con un rol estratégico en la organización, estoy convencido de que tengo que generar integraciones. ¿Qué debo considerar para meterme en este tema? Bueno, bien. Desde el punto de vista nada tecnológico y técnico, yo creo que algunos aspectos que nunca se toman en cuenta son la escalabilidad y la flexibilidad de las herramientas a integrar. Que nada, son conceptos realmente críticos y muy importantes en cuanto al diseño de los sistemas tecnológicos. Tal vez en el momento tengo alguna problemática y encuentro una herramienta que cumple con mis necesidades y la utilizo para nada, salir del paso, pero tal vez no estoy pensando a futuro. La escalabilidad refiere que un sistema a integrarse pueda crecer junto con nuestras necesidades empresariales. Es decir, mañana, pasado, en un mes, aumenta nuestro flujo de clientes, nuestra facturación o lo que sea. La herramienta por la cual yo me estoy integrando, necesito que crezca conjunto a mis necesidades. Y algo también no menor es el costo. Si esta herramienta tiene un costo que mediante la voy usando más y aumenta mis solicitudes a esta herramienta, el costo tal vez es exponencial, tal vez tampoco no se alinee un poco a mis costos empresariales. Luego, hablando un poco de la flexibilidad, sería la facilidad con la cual un sistema puede adaptarse a cambios, ya sea, bueno, tecnológicos o también comerciales o de mercado. Entonces acá a mí me gusta un poco hacer una analogía, que es que, nada, siempre es mejor construir una casa pensando en futuras expansiones. Es decir, es más eficiente y económico preparar los cimientos para futuras expansiones y no demoler todo y empezar desde cero cuando se necesita más espacio. ¿Sí? Y acá vale la pena un poco aclarar, yo quiero aclarar unas cosas, que es que cuando se habla de integraciones y automatización, siempre se escucha algo que se llama RPA, ¿sí? Hay que aclarar que el RPA no es una integración per se. Lo que hace el RPA es simular clics o acciones de usuarios reales. Se podría decir que es como un intermediario de una integración, ya que tienen mucho en común. Evitan procesos manuales y, bueno, agilizan operaciones mejorando eficiencia, ¿sí? Pero los RPA tienen mucha dependencia de las interfaces de usuarios, entonces es muy difícil que sea realmente sostenible y escalable a largo plazo, ya que en el mundo tecnológico que nosotros estamos actualmente, a los sistemas grandes les encanta cambiar las interfaces de usuario, les encantan hacer pruebas con los usuarios, a ver qué UI le gusta más, cuál menos. Entonces ahí es cuando los robots de RPA
se nos rompen y los tenemos que estar modificando todo el tiempo. Y otra cosa que quiero contar en mi experiencia de integración de sistemas es que a menudo nos encontramos con la problemática que, por ejemplo, un sistema soporta integración a través de protocolo REST, que es, por ejemplo, lo que mostró Felipe en Floxu, y tal vez otro sistema expone una API, pero con un protocolo SOAP. Y bueno, a nosotros rápidamente, los informáticos que nos gusta desarrollar, pensamos, ok, vamos a desarrollar un middleware. Que un middleware es nada, un sistema o programa que lo que hace es traducir estos protocolos para que los sistemas se puedan comunicar. Pero el problema de esto es un poquito similar al del RPA. Es que cuando las APIs cambian o se extienden o sucede algo, ese middleware lo tenemos que también cambiar, lo tenemos que desarrollar, es decir, lo tenemos que mantener. Entonces, eso a largo plazo es poco mantenible y termina siendo un poco un dolor de cabeza. Clarísimo. Gracias, Gio. Bueno, muy bien. ¿Qué necesitamos saber sobre seguridad? Otro tema que también surge mucho, ¿no? Cuando pensamos en integraciones. Bueno, ni que hablar que la seguridad la estaba dejando un poco de lado y es un tema no menor. Acá hay dos patas, ¿verdad? Está la seguridad y el cumplimiento de las restricciones de los datos, ¿sí? Son aspectos fundamentales de la estrategia de la integración que toda organización tiene que estar, que tiene que saber y tiene que estar pendiente de eso. Especialmente en un contexto donde, nada, hoy en día todos sabemos que las amenazas cibernéticas cada vez son más y cada vez son más inteligentes, evolucionan día a día. Y bueno, ni que hablar que las regulaciones de los datos también cada vez se vuelven más restrictivas y estrictas. ¿Tá? Nada, a nivel técnico es imprescindible que las APIs o los sistemas a los cuales nos queremos integrar soporten mecanismos de, por ejemplo, autenticación y autorización de APIs expuestas. Esto es cuando escuchamos de API Keys, protocolo OAuth, JWT, etcétera. Son todos ejemplos de autorización y autenticación de APIs, ¿sí? A su vez, la famosa encriptación de datos. Esto es para proteger datos sensibles o credenciales de usuarios, de sistemas, etcétera. Una cosa también no menor es el rate limiting, esto es limitar la cantidad de invocaciones a las APIs, por ejemplo, y eso previene ataques de denegación de servicio, por ejemplo. Otro ejemplo de qué es lo que tenemos que ver es la sanitización de entradas. Esto ayuda a prevenir ataques de inyecciones SQL o, por ejemplo, cross-site script. ¿Sí? Pero bueno, después, tal vez de todas estas frases poco entendibles, a nivel estratégico hay que tener en cuenta las regulaciones existentes. ¿Está? Un ejemplo es el GDPR o GDPR en Europa, o mismo acá en Latinoamérica, tenemos una audiencia bastante grande en Latinoamérica, también hay algunos países que son un poco más restrictivos que otros en cuanto a los datos. Así que esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, a cuanto a leyes de países o de regiones. También, si estamos en una empresa que es multinacional, o mismo no tiene por qué ser multinacional, hay empresas que tienen ciertos lineamientos de seguridad que hay que seguirlas y hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Y bueno, nada, por último, no está de más fomentar y concientizar sobre la seguridad a todas las partes, ¿sí? A los colaboradores nuestros, a los proveedores, personas que van a hacer la integración de los sistemas, es decir, qué información van a enviar a estas herramientas, cómo va a ser la información que se va a transportar, cómo se va a transportar, etcétera, ¿sí? Eso en cuanto a seguridad. Y una cosa, nada, que quiero agregar, que me parece que es no menor, y tampoco es algo que se le da mucha importancia, es lo que tiene que ver con el soporte de la herramienta y la comunidad que la utiliza. ¿Sí? Es decir, si la herramienta que estoy queriendo usar es adoptada por el mundo. ¿Sí? Siempre va a ser mejor elegir plataformas o herramientas con mucho soporte o con un soporte sólido, con una contraparte muy sólida que nos pueda ayudar, o con amplias comunidades activas. ¿Sí? Es decir, que en la Internet haya gente que haya tenido el mismo problema con el que me estoy enfrentando yo y otras personas que ya lo resolvieron y claramente la información está clara. Porque la importancia de esto es que no siempre vamos a tener la facilidad para integrar los sistemas, ¿sí?
Entonces, cuando estamos en una situación en la cual no sabemos cómo hacer esta integración, siempre está bueno tener estos recursos que van a resultar invaluables al momento de la agilidad y la solventación de problemas. Muchas gracias a los dos, la verdad que han sido muy claros. Gracias a todos los conceptos y el conocimiento que pusieron. Resumiendo, estuvimos exponiendo sobre conceptos clave de integraciones, qué ganamos, qué evitamos perder en las empresas a la hora de generar integraciones. Vimos ejemplos low code, no code, en la creación de integraciones. Así que a total disposición para seguir asesorando y brindándoles todo el conocimiento que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta instancia y bueno, será hasta la próxima. Abrazos, saludos para todos. Gracias, hasta luego. Chau. Muchas gracias.